Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martes 5 de febrero se inicia la semana para nosotros, 5 de febrero. Bueno, pues ahí es nada, ya ha pasado un mes desde la noche de Reyes, desde la cabalgata de Reyes. Bueno, pues ese momento que ustedes, bueno, pues aprovecharon para pedir sus deseos, hacer la carta, entregarlo a toda velocidad. Bueno, pues ya ha pasado un mes, esto vuela que no para, ya nos encaminamos prácticamente hacia la primavera, bueno, pues dejando atrás el temporal, mientras tanto y no. Pues vamos con el programa de esta noche, que son 90 minutos para estar junto a ustedes y llevarles historias y protagonistas que esperamos sean de su interés. Atención, porque el programa de hoy viene muy variado y ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche realizando ese habitual recorrido que hacemos por la geografía asturiana. Nos vamos a detener en el occidente de nuestra región, quizás en uno de los concejos más bonitos de toda la geografía asturiana, con el respeto, sí, y con el permiso de todos los demás. Vamos a pararnos en Cudillero. Recordarán ustedes, aquellos que siguen el programa, que en el último mes del año, en diciembre, hablábamos con el alcalde que realizaba un balance de lo que habían sido esos 365 días, además de felicitar las fiestas y el año nuevo a sus vecinos. Bueno, pues en esta ocasión nos vuelve a acompañar el alcalde de Cudillero, con el cual vamos a hablar a continuación. Ignacio Escribano, alcalde de Cudillero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, pues dispuesto, es año electoral, es año de examen para los políticos. Eso parece. ¿Va a ser candidato de su partido? En principio sí. Lógicamente, como hombre de partido que soy, estoy a expensas de que la Junta Local del municipio de Cudillero entienda que soy la persona idónea para encabezar las listas, pero mi predisposición es para continuar el trabajo que hemos iniciado en esta legislatura, además del compromiso que llevaba yo en mi programa electoral del año 2015 de acudir a las listas durante 2 legislaturas. Ha sido la primera vez en estos 4 años que usted se ha dedicado a la política. Sí. Bueno, ¿qué valoración hace a nivel personal de lo que han sido, bueno, pues el pasar, bueno, pues de la empresa a la política, en este caso, al cargo La público? valoración personal es muy positiva. La verdad es que es una experiencia única. Jamás en mi vida uno se podría haber imaginado que iba a acabar de alcalde de su pueblo y la verdad es que me siento muy orgulloso en ese sentido. Sí que es verdad que la faceta personal desgasta muchísimo. Pasas de tener tu vida privada, tu intimidad, pues a ser una persona pública, a estar en boca de todo el mundo. Todo el mundo tiene el derecho, lógicamente, al ser un cargo público, de opinar y la mayoría de las veces criticar las actuaciones que llevas a cabo, y eso es lo que más desgasta, quizá, que muchas veces se critica sin conocimiento de causa, incluso son críticas personales, no a la labor que realizas como alcalde, y eso es lo que, digamos, llevo peor. Y sobre todo el poco tiempo que te queda para tu vida personal. O sea, empezamos los lunes a trabajar, pero luego los fines de semana, si no hay algún acto, pues hay alguna presentación y lógicamente eso te quita tiempo de estar con tu familia. Quizá eso es lo peor que he visto en la faceta personal, el poco tiempo que te resta para estar con los tuyos. Pero la experiencia es única y de verdad el poder decir el día de mañana que fui alcalde de mi pueblo, pues a mis nietos seguro que les contaré muchísimas anécdotas. Las listas electorales, vamos a ver, habrá 15 días se sentaba ahí, donde está usted, el candidato de los populares al Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Cantelli. Yo le preguntaba, ¿usted ficha o le dan el equipo hecho? En su caso... En mi caso, el equipo lo hago yo. En la anterior legislatura, como yo era, digamos, nuevo y no formaba parte de las listas, hasta bien ya iniciada, digamos, lo que es la elaboración de las mismas, pues no, este año sí que las estoy haciendo yo, con colaboración, lógicamente, de mi Junta Local, de la presidencia del PP local y de los concejales que ahora mismo estamos trabajando en el ayuntamiento, pero la lista la estoy elaborando yo y quiero tener un equipo potente y preparado para afrontar estos 4 años, este reto de estos 4 años que nos vienen por delante. Últimamente en prensa hemos visto la presencia de Maribí Álvarez, concejal de Servicios Sociales, a la cual, bueno, también ha estado aquí en alguna ocasión, peleando por la guardería de los chiquillos, bueno, peleando día y noche prácticamente. Se le acusa de acoso laboral a una trabajadora.
Bien, esto bueno, es un tema que realmente yo no lo veo ni muchísimo menos como acoso laboral. Mariví lo único que ha hecho es velar porque el servicio de, valga la redundancia, de servicios sociales funcione correctamente. Se produjo un caso concreto con un usuario que por parte de la concejal lo que se intentó determinar es o averiguar dónde residía la culpabilidad de los hechos que se habían producido, y para ello hizo una consulta al Colegio de Trabajadores Sociales, una consulta que se ha dado respuesta hace bien poco, pero ella lo planteó como una consulta, no fue ni siquiera una denuncia, por lo tanto, como alegaba la trabajadora. Es un tema que, al ser un tema de recursos humanos, es algo que se debe resolver internamente en el ayuntamiento y, lógicamente, intentaremos resolverlo de la mejor manera posible, pero Mariví cuenta con todo nuestro apoyo porque lo único que he intentado es velar porque se dé un buen servicio y, sobre todo, por resolver un caso concreto que hubo con un usuario que se encontraba en una situación lamentable y era determinar si la responsabilidad había sido nuestra, del propio equipo de servicios sociales, o por parte del hospital donde estaba el enfermo. Correcto. Bueno, dejamos los nombres propios de políticos, vamos a hablar de proyectos. Bueno, para estos 4 años que vienen por delante después de las elecciones, ¿por qué es por lo que apuesta Ignacio Escribano y cuál sería su proyecto, digamos, estrella? Pues el principal y el que más me preocupa ahora mismo es la calidad del agua que estamos dando en determinadas localidades de nuestro municipio. Y en estos próximos 4 años estamos hablando además de una inversión, de unas infraestructuras que están totalmente obsoletas. El Ayuntamiento de Cudillero es el titular de las infraestructuras de abastecimiento del agua. Por lo tanto, el Ayuntamiento es el obligado a reformarlas, a cambiarlas incluso, que es muy necesario. Entonces, uno de los objetivos que tenemos para estos próximos 4 años es precisamente esa, una mejora de las infraestructuras del abastecimiento del agua, para que ya hemos conseguido a través del Principado de Asturias que en Soto de Lubiña se elimine esa problemática de la turbidez del agua a través de la instalación de ese filtro de arena y de un nuevo depósito que tenga mayor capacidad, pero tenemos localidades como pueda ser el propio Cudillero Villa, en la zona de la Atalaya, la zona del Tolombreo, que en momentos puntuales sale el agua en condiciones que de verdad no pueden ser asumidas por el ayuntamiento. Entonces vamos a hacer un proyecto para modificar y cambiar toda esa infraestructura de abastecimiento del agua para corregir esos problemas. Cuando alguien de fuera, usted por ejemplo le dice, tengo que reparar lo del agua sí o sí porque es una necesidad, dicen, pero estamos en pleno siglo XXI y siguen con lo del agua. ¿Esto es un mal endémico en el concejo? Sí, lo es, pero y no tiene otra explicación, que es que el Ayuntamiento de Cudillero jamás invirtió. Estamos hablando, por ejemplo, en las infraestructuras de lo que es Cudillero Villa, estamos hablando de tuberías de los años 50, que ni siquiera los codos eran codos, con sopletes se hicieron esos codos, con lo cual, claro, la infraestructura de los años 50 para el tiempo en el que estamos hoy en día, pues no tiene esa capacidad. Es más, esas infraestructuras estaban diseñadas para un número de población concreto. La población, aunque sí que ha ido disminuyendo, en Cudillero Villa ha aumentado y, lógicamente, muchas veces esas infraestructuras no están capacitadas para dar ese servicio a una generalidad de personas. Y sí que lo es. Eso, junto con la red de saneamiento, que son los 2 puntos que dentro de esa infraestructura vamos a potenciar, tanto el tema del abastecimiento del agua como es la red de saneamiento en aquellas localidades donde todavía no hay red de saneamiento en pleno siglo XXI. Claro. Bueno, al margen de agua y saneamiento, ¿qué otras cosas importantes o qué otros aspectos importantes se tocarían? Pues hombre, seguiríamos trabajando en la misma línea que venimos haciendo hasta ahora. Sí que es verdad que se han corregido muchos problemas del día a día, incluso la participación del ayuntamiento en organismos o en asociaciones superfluas que nada aportaban a nuestros vecinos, y sí que queremos seguir continuando trabajando en la calidad en el destino, por ejemplo, que ser a través del sistema SICTEC, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. Queremos también enfocarnos, lógicamente estamos en pleno siglo XXI, a los destinos inteligentes, que está ahora muy en boca de todo el mundo dentro del sector turístico, que además, como miembro de la Comisión informativa de turismo, que soy vocal de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, precisamente estas semanas pasadas, cuando estuvimos en Futur, una de las cosas que más se incidía es en el turismo inteligente, en el destino inteligente, que es a lo que vamos abocados con las nuevas tecnologías, lógicamente. Intentar continuar esa línea de trabajo en el sector turístico, volver a intentar apoyar, como no puede ser de otras maneras, a nuestros pescadores, y aunque poco podemos hacer desde el ayuntamiento en cuanto a las cotas que pueden ellos, del número de piezas que pueden pescar, pues estar siempre a su disposición e intentar, pues, de la forma que sea posible, colaborar para que puedan
seguir explotando esa actividad y que no perdamos los pocos que quedan. Claro. Bueno, luego hablaremos, perdón, si le parece, de Fitur, de cómo se desarrolló la visita. Además, vamos a ver, los analistas nacionales dicen que el bipartidismo se ha acabado en España, pero en Cudillero ya se había acabado. Quiero decir, hay pactos por doquier, pactos y sobrepactos. ¿Está preparado para una legislatura de pactar y tener que negociar? ¿Tiene talante negociador? Más que preparado. Vamos, puedo poner el ejemplo de esta legislatura. Nosotros no teníamos mayoría. El Partido Socialista desde el año 2008 hasta el 2015 que accedimos nosotros a la alcaldía tenía mayorías y no consiguió aprobar ningún presupuesto. O sea, ni siquiera tuvo la voluntad de llevarlos a aprobación teniendo esa mayoría. Nosotros en estos 4 años hemos conseguido aprobar 2 presupuestos y lógicamente para ello hemos necesitado también el apoyo de otras fuerzas políticas del municipio. Hombre, yo juego con una ventaja, quizá, digamos, al ser abogado, mi vida profesional ha ido siempre por la vía de la negociación. Claro. O sea, yo siempre, desde que estudié la carrera, siempre recuerdo que había un catedrático que siempre decía que era mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y sí que es verdad que incluso ya no es solo el hecho de que tú a tu cliente le puedas llevar a un juicio y toda la problemática que ello conlleva de dinero, de nervios, etcétera, etcétera, sino la capacidad de muchas veces de ceder para conseguir lo que pretendes. Entonces, en ese sentido, si hay que llegar a acuerdos y en esta legislatura es necesario, no vamos a tener ningún problema, ni muchísimo menos. Claro. Bueno, vamos a hablar de Fitur, vamos a hablar de turismo. Se celebró recientemente, no sé si tuvo pues muchísimos problemas para llegar por el tema de los taxis que hay en Madrid, pero bueno, una vez dentro, ¿qué ofreció Cudillero y con qué vino el alcalde? Vale, yo realmente estuve en Fitur, el Fitur empezaba un miércoles y yo el miércoles por la tarde tuvimos la Comisión de Turismo de la FEM, como explicaba antes, de la que soy vocal, que digamos es la que da inicio también dentro de lo que es la Federación Española de Municipios y Provincias a Fitur. Sí que habían inaugurado los Reyes previamente la exposición, pero la feria, mejor dicho, pero realmente, digamos, para efectos de la FEM, el comienzo de la feria es en ese momento. Yo es una feria que veo que está más enfocada para las empresas, lógicamente. Quienes sacan su beneficio y su provecho, lógicamente, y como no debería ser de otra manera, son las empresas. Los municipios debemos estar allí, apoyando también a nuestros empresarios. Y, de hecho, yo el miércoles no tuve ningún problema, pero el jueves, que tenía un par de citas por la mañana programadas, porque nuestras compañeras de la Oficina de Turismo y la concejal de Turismo llegaban esa misma jueves por la tarde-noche, porque yo tenía que estar otra vez aquí en Asturias, entonces ellas estaban el día de Asturias el viernes y luego el sábado fue para allá también, igual que en años anteriores, nuestra banda de gaitas de Avante Cudillero, que sabemos que es un reclamo para todos los visitantes. Pero yo el jueves no pude acceder. No pude acceder, comentabas antes la problemática con la huelga de los taxistas en Madrid, y el jueves me fue materialmente imposible. Además, como yo tenía previsto asistir a esas 2 citas que tenía por la mañana en Fitur y luego ya viajar a continuación para aquí, para Asturias, fui con mi vehículo y fue imposible acceder, zarandeándonos los coches, a la señora que iba delante mío le pegaron una patada en el vehículo, le dejaron un bollo tremendo. Y, lógicamente, nada, la policía nos desalojó de allí y, claro, el acceso que había por la carretera M11, si ya llevaba 2 horas para llegar al punto donde luego finalmente no pude acceder, pues eran otras 3-4 horas para acceder a unas visitas que tenía programadas a las 10 y a las 12 de la mañana, que, lógicamente, eran las 11:30 y todavía no había podido acceder, no iba a molestarme. Pero, bueno, las impresiones son muy buenas. De hecho, han ido varios empresarios de nuestro municipio que han iniciado ahora actividades turísticas en este mismo año o que están a punto de iniciarlas y la verdad es que hablando con ellos a la vuelta han tenido muy buenas impresiones. Algunos de ellos era la primera vez que iban a Fitur y deseando volver. O sea que, como decía antes, es más enfocado para el mundo de empresa, aunque no quita que los municipios tengamos que estar allí, lógicamente. Claro. Bueno, estamos en días, aunque ya afortunadamente nos va dejando, aunque supongo que vendrá otro rápidamente, estamos en días de temporal. Bueno, cuando hay temporal en Asturias, una de las imágenes clásicas es Cudillero. No sé por qué entra el agua en lo que es el Puerto Viejo o se ve en el Puerto Nuevo saltar las olas por encima de los bloques. Este año, ¿cómo se ha portado el temporal con ustedes? Pues se ha portado, podríamos decir, que de forma benévola, porque independientemente de que hemos tenido bastantes daños, sobre todo pues argallos, fanas, en zonas puntuales, no hemos tenido afortunadamente ningún daño personal, que eso es lo que más siempre pues te puede preocupar. Y todavía a fecha de hoy, como se han producido, digamos, entre medias días y un poco más de benévolos meteorológicamente hablando, ya tenemos varios informes realizados por parte de la Oficina Técnica para
cuantificar esos daños, pero a fecha de hoy todavía no están cerrados, a expensas de que la borrasca Elena finalmente nos abandone y esperemos que no entre ahora la siguiente, que puede pues, todavía producir más daños. Claro. De daños también hay que hablar. Amigos de lo Ajeno han entrado en varios colegios de su municipio, en el Instituto de los Selgas, ubicado en El Pito. Bueno, hay inseguridad, reclaman más presencia de la Guardia Civil. ¿Es suficiente los puestos de la Benemérita que hay? Inseguridad realmente ni sentimos ni los vecinos me la han comunicado, ni no nos han transmitido nada en ese respecto. Son circunstancias puntuales, muchas veces incluso por lo que nos comentan desde nuestra propia policía local o incluso desde la propia Guardia Civil, se tratan más de actos de vandalismo, más que un robo entendido como tal. Y, hombre, sí que es verdad que tenemos un municipio que el problema es que es muy extenso geográficamente y tenemos mucha dispersión de núcleos poblacionales. Pero yo creo que la labor que hace nuestra policía y la Guardia Civil es realmente aplaudible y estamos muy contentos con su servicio. Siempre se puede tener más, lógicamente, pero bueno, somos conscientes de que muchas veces los medios, tanto materiales como humanos, son los que hay y hay que intentar pues, que sean eficientes, más que muchas veces que tengamos 15.000 policías, sino la eficiencia de ese trabajo que se lleva a efecto es lo que muchas veces te da esa seguridad. Bueno, por otra parte, para ir finalizando, Cudillero, siempre que hablamos, bueno, pues hay que hablar de Cudillero capital, digamos, en verano, con esa estampa maravillosa, el buen tiempo, las fiestas. Pero ahora en invierno hay que centrar más la atención en la zona rural. Hablo para el visitante, Hombre, el tema casas por rurales. supuesto, y además ahora en estas épocas del año, tanto en otoño, en invierno, tenemos unos paisajes que son dignos de ver en la zona de las Brañas, tenemos unos acantilados en la zona de la costa impresionantes. Que Cudillero es verdad que muchas veces la gente, y yo que hablo mucho con gente de fuera de Asturias principalmente, el problema de que Cudillero Concejo y Cudillero Villa tengan el mismo nombre, muchas veces la gente de fuera se piensa que Cudillero es solo Cudillero. Sí, que solo... Y realmente no, vamos desde Cudillero hasta Bayota. Y yo a todo el mundo siempre le invito, digo, no es solo Cudillero Villa, que lógicamente es un conjunto histórico artístico que es digno de ver y de perderse entre sus callejuelas, conocer a sus gentes, pero bueno, tenemos toda la zona de las Brañas y toda la zona de la costa, que desde luego con todas las casas de turismo rural, todas las casas que tenemos ahora de turismo vacacional, pues les pueden ofrecer al visitante un paraje incomparable y como decías tú al inicio de la entrevista, yo creo que del concejo más bonito de toda Asturias. Bueno, con el permiso. con el permiso del resto. De todos los demás, sin duda. Bueno, vamos a finalizar como comenzábamos. El otro día el candidato popular al Ayuntamiento de Oviedo me decía, estoy muy ilusionado, pero mi mujer no lo ve tan claro, está enfadada, dice que ¿por qué? ¿En su caso también? Yo la verdad es que tengo una mujer que no me la merezco, en todos los sentidos. Yo tampoco. En todos los sentidos. Tampoco. No Bien, solo porque coincidimos. me apoya muchísimo y ha sacrificado muchísimas cosas para que yo pueda cumplir este sueño de poder ser alcalde de Cudillero. Y la verdad es que, sinceramente, yo entiendo lo que dice Alfredo, porque es la verdad, y la preocupación, y sobre todo el que estés en boca de todo el mundo y que la persona que está a tu lado pues lo sufre muchísimo. Pero sin una mujer a nuestro lado que nos apoyase no conseguiríamos sacar esto adelante, es obvio, porque realmente es muchas horas al día, mucho tiempo de no estar en casa, lo que te decía antes, de que estás en boca de todo el mundo, que muchas veces ya no critican tu etapa, o sea, tu faceta profesional, mejor dicho, sino ya van a lo personal. Y lógicamente a mí, pues aunque parezca un poco feo, no me afecta en el sentido de que a mí me afecta cuando viene de alguien al que conozco, al que tengo aprecio, al que quiero, pero que alguien que no me conoce me critique, pues oye, es libre de hacerlo y ya si tengo la oportunidad de hablar con esa persona, pues a lo mejor incluso cambia de opinión. Pero tu mujer, que es la que está a tu lado, pues muchas veces lo sufre mucho más que tú. Claro. Pues Ignacio Escribano, alcalde de Cudillero y candidato del Partido Popular a las próximas elecciones municipales en el concejo Pisueto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues volveremos a hablar, no sé si cuando ya se inicie la campaña o una vez ya que haya concluido la misma. Estaré encantado de venir aquí con vosotros. Gracias, Muchísimas gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, dejamos Cudillero, nos vamos a otro lugar y con otra historia. Hasta ahora.
Bueno, continuamos el programa de esta noche, abandonamos lo que es la zona occidental de Asturias, lo abandonamos en lo físico, en lo geográfico, pero no en las costumbres, ya que vamos a hablar de la zona occidental de Asturias, pero también de la oriental, por un tema, bueno, pues completamente distinto. Saben que se aproxima San Valentín, esa época, bueno, pues tan anhelada por los enamorados y también por distintas marcas comerciales. Bueno, sin embargo, los matrimonios, que quizás sea la expresión máxima del amor, no lo sé, bueno, pues no siempre se concertaron en el cielo, no siempre Cupido tuvo que ver. En ocasiones tuvo que ver el dinero y en otras ocasiones tuvo que ver hasta el parentesco, sí, algo que hoy pues nos puede parecer tremendamente extraño, incluso una aberración. Bueno, un estudio muestra cómo las prácticas hereditarias condicionaron los matrimonios en Asturias en los siglos XVIII y XIX. Algunos dirán, ¡buah, muy atrás! No, no es tan atrás. Aquellos que todavía tengan la suerte de contar con abuela o con bisabuela, bueno, pues pueden preguntarles, abuelita, bisabuelita o como la llamen, ¿tú te casaste por amor? Cuidado, porque se puede abrir una puerta, la respuesta, si es sincera, puede que no abra o puede que no colme todas las expectativas. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros el autor de este estudio. Él es Fernando Manzano Ledesma, es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía yo que cuando se pregunta algo es comparable a como cuando dicen no hagas un referéndum porque puede salir lo que tú no quieres que salga, como en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Es posible. Entonces, cuando se pregunta algo de esta índole, a lo mejor te llevas una respuesta, si es sincera, que dices, yo esto no lo sabía. Es muy llamativo este tipo de cuestiones y muy delicadas también, sobre todo en el tema intrafamiliar. Claro. Y es un tema que nos gusta mucho estudiar a los historiadores sociales de la familia. Es decir, ¿dónde queda el amor? Sobre todo hace 100, 150, 200 años se concertaban los matrimonios por amor. Siento romper algún corazón, pero por lo general no. Claro. Bueno, oye, luego no quita que a lo mejor luego se quisieran. Efectivamente, sí. Ya el roce hace el cariño. roce hace el cariño. Y como leí en una ocasión en un libro, me pareció una frase durísima, estaban concertando el matrimonio de una chica y yo no lo quiero. Y le dijo la madre, a querer también se aprende. Entonces, bueno, pues no sé. Bueno, ¿qué nos muestra este estudio? Pues nosotros hemos trabajado una series parroquiales, asturianas, leonesas, zamoranas y salmantinas, en 200 años. De hecho, es el estudio que hace una muestra más extensa sobre matrimonios en general y nosotros nos centramos en los matrimonios entre parientes. El matrimonio entre parientes, para concertar un matrimonio entre parientes hacía falta lo que se denomina dispensa papal. Sí. Si se pregunta a las abuelas te dirán que Menganito necesitó una bula, porque la bula era el breve papal que te permitía casarte. Y había varios tipos de impedimento, de parentesco, como podía ser la consanguinidad, no te podías casar hasta cuarto grado, es decir, hasta un primo tercero, si no tenías esta dispensa, y de afinidad, en el caso de que fueran parientes políticos. Tú no te podías casar con tu cuñado, por ejemplo. No, de aquella con mi cuñado poco me casaba yo. O con tu cuñada, sí. ¿de acuerdo? Y es muy interesante porque nos muestra el estudio que a lo largo de 200 años en Asturias habría un 8,5% de matrimonios entre parientes que realmente no eran demasiados comparados con las tierras, sobre todo salmantinas, donde en esos 200 años habría entre un 15 y un 18% de matrimonios entre parientes. No deja de ser una minoría en un océano de matrimonios. Pero son bastantes, ¿no? Que denominamos exógamos. Sí. Y lo interesante de este estudio también es que a lo largo de esos 200 años hay variaciones. Es posible que podamos tender a pensar que cuanto más atrás en el tiempo, en el siglo XVIII, habría muchos más matrimonios, esto entre primos y tal. Hemos descubierto que ocurre lo contrario. En el siglo XIX, y sobre todo a finales del siglo XIX, antes de ayer, se produce un incremento supino de los matrimonios entre parientes. ¿Y por qué hay ese incremento? Son muchas las variables. Los antropólogos biológicos, que son los que se han dedicado a estudiar este tipo de cuestiones hasta hace relativamente poco, siempre apuntan a cuestiones relacionadas con la demografía. Es decir, hay un aumento del tamaño de las familias, hay un aumento de la densidad de las parentelas, es imposible casarte con alguien que no fuera de tu parentela, hay un aumento de la nupcialidad, el número de matrimonios, y también ellos atribuyen mucha importancia a los factores geográficos, al aislamiento, por ejemplo, o a la pésima red de transportes. Y yo creo que se están olvidando de un factor esencial, que hay una catalizadora necesaria, hay una causa última que es la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no te permite casarte, no te casas. Claro, claro. ¿Qué pasa a partir de los años 50 del siglo XIX? Que la Iglesia Católica se produce una especie de contraofensiva papal
Y además vinculado al primer concilio de Trento, el famoso concilio, al primer concilio vaticano, Sí. en el que se empieza a comprobar cómo la Iglesia Católica reacciona ante el mundo moderno. Sí. Es decir, el liberalismo, Sí. el comunismo, la Sí. francmasonería, y también afecta a la institución matrimonial. ¿Por qué razón? Aquí en España, como en otros países europeos, en 1870 hay la primera ley de matrimonio civil. ¿Qué es lo que permitía esta ley? Que tú te casaras con una persona que a lo mejor era pariente cercano, pero no te dispensaba la Iglesia, te dispensaba el Estado y gratis. Te saltabas a la iglesia. Te saltabas a la Iglesia. En este caso yo creo que se produce un cambio de mentalidad de la Iglesia y dice, vamos a facilitar este tipo de matrimonios y vamos a hacerlo mucho más rápido. Por lo tanto, hay una mejora del procedimiento. Y se abarata mucho la dispensa papal. Claro. Y creemos que en este caldo de cultivo es donde se produce este incremento supino del matrimonio entre parientes, lo que yo denomino en un artículo que será publicado dentro de nada, que la edad de oro del matrimonio entre parientes, que no será a finales del 19, sino es mucho más llamativo. Es en la década de los 20, antes de nuestra guerra civil. ¿Hasta cuándo se prolonga o hasta cuándo es, vamos a entrecomillar, común que se dé matrimonio entre parientes en Asturias, por ejemplo? En Asturias hasta los años 30 del siglo XX, justo antes de la Guerra Civil, sí, de la República, de la Segunda República. Y es interesante, y es algo que tendremos que estudiar en el futuro, ¿por qué empieza a cambiar la consideración de estos matrimonios? En la actualidad, si preguntas a cualquier persona, te habla bajito. Sí. Sí, pues yo en mi pueblo conozco que se casó menganita con su primo. Y eso cambia después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 40, 50 se produce una modernización. Claro. Pero nosotros hemos comprobado que a comienzos del siglo XX era relativamente habitual. ¿Te puedo comentar un dato? Sí. Hay una encuesta que promueve el Ateneo de Madrid en 1902, a nivel estatal, Sí. en el que se pregunta sobre los usos y costumbres de nacimientos, matrimonios y defunciones. Una de las preguntas que se hacía en esa encuesta a los corresponsales que iban a responder era si eran frecuentes los matrimonios entre parientes. Y el corresponsal de Asturias dice que aquí no solo eran frecuentes, sino que frecuentísimos. Y que era casi imposible casarte fuera de la parentela. Pero claro, aquí tendríamos que añadir ya categorías antropológicas de qué es lo que se consideraba la parentela. Claro, claro. Porque sí que es cierto que nosotros en la actualidad nuestra memoria genealógica se ha adelgazado muchísimo. Mucho, sí. Yo a mis alumnos o a mis alumnas les pregunto si saben el nombre de sus bisabuelos, por ejemplo, y prácticamente nadie sabe contestar. Yo recuerdo preguntar a mi abuela, y mi abuela sí que tenía una memoria genealógica mucho más amplia, esa memoria oral. Desglosaba todo, Sí. toda la familia. Bueno, esto lo han estudiado ustedes en Asturias, León, Zamora, Salamanca. ¿Esto era también común en Europa? Era en Europa también. En el orbe, nosotros, claro, tenemos una limitación que es la fuente documental. Se ha estudiado mucho en el orbe católico. Porque quien dispensaba era el Papa, tenemos todos los datos. ¿Por qué razón? Porque los curas, cuando anotaban el matrimonio, la partida matrimonial, se casaba menganito con fulanita, que eran hijos de tal y de Pascual, tenían que consignar si habían sido dispensados por el Papa. Era una obligación. Claro. Esa es la materia prima con la que nosotros trabajamos. En países protestantes, Claro, bueno, eso no tenemos. sin ir más lejos, los padres de Adolf Hitler eran tío y sobrina. Efectivamente, en este sí, caso, sí. y eran- Tío sobrino, que era algo relativamente habitual dentro de los matrimonios entre parientes aquí en Asturias. Bueno, como veremos luego. Bueno, dos zonas bien diferenciadas en Asturias en cuanto a esta práctica. Sí. Oriente y Occidente, ¿por Sí. qué? Cuando empezamos a hacer la recogida de los datos, es una muestra suficientemente amplia y, por supuesto, tenían que estar representados todos los concejos de Asturias. Una vez que empezamos a analizar todos esos datos, vemos que hay determinados concejos en los que los matrimonios entre parientes son prácticamente anecdóticos en la larga duración, en 200 años. ¿Qué concejos son esos? Los del extremo occidental de Asturias. Es decir, los concejos de la Falda, para que nos entendamos. sí. De Vegadeo hasta Ibias, Pola de Allande, Grandas de Salime, en la parte occidental de Cangas de Narcea. Prácticamente no hay matrimonios entre parientes. Nosotros hemos establecido un 3,5% en esos 200 años. Sí. Es decir, que son muy escasos. Según se va avanzando, desde el centro hacia el oriente, vemos que esas tasas se van incrementando. Y se van incrementando hasta llegar a la zona de Llanes, Colunga, Sí. Cabrales, Ribaedeva, en que las tasas de matrimonio entre parientes, sin ser exorbitadas, llegan al 15%. Bueno, Hay muchísimos factores que pueden explicar esta situación. Los antropólogos, de manera epidérmica, hablan de este tipo de cuestiones, geográficas, demográficas,
pero nosotros creemos que hay un factor fundamental que es el sistema de devolución de bienes que nosotros en fino denominamos a cómo se transmitían las herencias. El heredar, en una palabra. Heredar. Sí. En la zona occidental de Asturias había una institución casi jurídica, que era el sistema de casa, el sistema del meirazo. ¿Qué es el meirazo? El meirazo era ¿Qué era? lo que conocen en Cataluña, por ejemplo, como el hereu, es decir, el heredero único. El patrimonio de los padres pasa casi íntegramente al hijo mayor. En este caso se podía escoger si era el hijo mayor u otro de los hijos, porque es cierto que en muchas ocasiones el hijo mayor era un tarambana, era un calavera. Un bala. Era un bala. Era un bala. Era un bala. Y claro, ¿qué es lo que suponía esto? Que si ese meirazo, o mayorazo, como se denomina en Fala, ese meirazo tenía todo el capital íntegramente de los padres, no hacía falta recomponer un capital. Ahora me explico. Sí. En la zona central occidental habría un sistema de devolución de bienes, un sistema de transmisión de la herencia que sería muy similar al castellano, Sí. que era el reparto igualitario como en la actualidad. Sí. A todos los hermanos le correspondería lo mismo, a no ser que hubiera alguna mejora para alguno de los hermanos, pero esa mejora era muy escasa. En ese caso, los patrimonios iban pulverizando según las generaciones. Sí. Por lo tanto, una de las estrategias para evitar esa desfragmentación era casarte con un pariente cercano. Con un pariente. Porque llegó un momento que, sobre todo a finales del 19, que las explotaciones no eran viables. Eso nunca ocurría en la zona occidental, del... ¿no? Heredaba el mayor. Heredaba el mayor y habitualmente siempre se intentaba esquivar incluso el matrimonio entre parientes, porque claro, un aspecto que no hemos tratado es que las dispensas costaban dinero y en muchas ocasiones costaban mucho dinero. Sobre todo cuanto más cercanos eran los parientes. Claro. Bueno, esto que hoy, bueno, pues puede parecer prácticamente una aberración, ¿esto conduciría donde se practicara habitualmente a una consanguinidad, como por ejemplo vimos en historia con los Austrias, que acabaron, bueno, pues abocándose a tanto casarse entre ellos y acabaron un Carlos II el hechizado, que el pobre era como era? Claro, en nuestro caso tenemos las limitaciones, nosotros somos historiadores. Sí. Eso ya sería una cuestión de los genetistas, porque lo que le estoy diciendo es que tampoco eran, nos puede llamar mucho la atención, Sí. pero tampoco eran tan generalizados. Y en el momento que había un individuo nuevo que entraba dentro de esa familia, no es que no se limpiaba la sangre, pero sí que genéticamente había una renovación del mapa. Refrescaba un poquito Refrescaba, el o había tema, una renovación del mapa del ADN. Claro. Bueno, ahora mismo esto entiendo que sea ya meramente anecdótico. Sí, Sería sí, sí, muy sí. difícil que ahora mismo se diera. ¿Ahora mismo solamente se da en etnia gitana, por ejemplo? Hay algunos estudios, por ejemplo, nosotros citamos estudios de un antropólogo granadino, Gamella, que se ha centrado precisamente en estas cuestiones, en la etnia gitana, pero creo que tampoco está generalizado. No podría hablar con conocimiento de causa precisa. ¿Qué factor juega o qué papel juega el factor de los indianos en los matrimonios, sobre todo tío-sobrina? Importantísimo. Cuando revisamos la literatura científica, vemos que algunas zonas de la cornisa cantábrica en España hay una proliferación de los matrimonios de tío y sobrina que, desde el punto de vista de la Iglesia, es primero con segundo grado de consanguinidad. Y en concreto, en la cornisa cantábrica, donde hay más tasa de matrimonios entre tío y sobrina, y no estamos hablando solo del siglo XIX, sino hasta los años 20, 30 del siglo XX, es en Asturias, precisamente. Sí. Claro. En Asturias, en torno a los años 20 del siglo pasado, estaríamos hablando de un 0,5%. Es muy escaso, pero es muy llamativo porque en otras zonas peninsulares apenas se da ese tipo de matrimonios. ¿Con qué lo venimos relacionando? Habitualmente con ese indiano soltero o viudo que regresaba y para que no hubiera una pulverización, una fragmentación del patrimonio, pues se casaba con la sobrina. Con la sobrina, que sería de aquella mucho más joven que él. Es muy llamativo cuando ves cuando vas analizando las partidas sacramentales de matrimonio, cuando ves a fulanito de tal, de 62 años, marida con fulanita de tal, con 18 años. Te llama mucho la atención. De 62 a 18. Sí, o incluso edades mayores, otras veces no, otras veces eran edades más cercanas, pero no eran raros ese tipo Pobres de matrimonios. chicas, también. Podemos vincular lo que comentamos al principio. ¿Te casabas por amor o te casabas por interés o por obligación? Bueno, en algunos casos. de interés u obligación hablamos ahora. Bueno, antes, las comunicaciones, claro, no eran las que son ahora. Entiendo que antes los chicos salían del pueblo para ir a la mili, si tenían suerte o no suerte que les tocara lejos,
pero las mujeres podía pasar la vida entera sin que salieran de su valle. Pero le voy a decir una cosa, que a lo mejor es una imagen que tenemos distorsionada de estas comunidades de hace 150, 200, 300 años. Porque además lo vemos en la documentación. No era extraño, sobre todo en la zona occidental, aunque también nosotros lo hemos rastreado en Cabrales, que los jóvenes salieran a Madrid durante 7, 8, 9 años, fueran a la corte y además así aparecen las partidas. Sí, sí. Menganito de tal se fue a Madrid y ha regresado. Y claro, tenemos una visión como muy estática de ese tipo de sociedades. Por tanto, podemos encontrar un paisano que estuvo en Madrid, en la capital del imperio, durante 10 años y que regresaba a su pueblo, que estaba allí remoto en el concejo de Ibias, por ejemplo. No era extraño. Las mujeres sí que tenían menos movilidad. Claro. Claro. Bueno, matrimonios arreglados. Esto también lo hubo. Vamos a ver, había que casarse por dinero, en este caso se dejaba el amor, el sentimiento fuera. Esto en Asturias también lo hubo. Lo hubo. De hecho, aquí en Asturias hay una suerte de institución, que es la sociedad matrimonial, ¿sí? Y sobre todo en las zonas occidentales, que siempre que se casaba una pareja había unas capitulaciones matrimoniales. Y las capitulaciones matrimoniales, generalmente al meirazo, ¿sí? Ya se le dejaba parte de la herencia. Por lo tanto, en muchas ocasiones sí, el amor saltaba por la ventana y lo habitual era casarse por cierto interés. Pero claro, estamos hablando ya casi de psicología histórica. Claro. Nosotros podemos trabajar cuando hay huella documental. Claro, claro. Sí que es cierto, por ejemplo, que en los expedientes de dispensa, que se tenían que impetrar, es el término canónico, en los diocesanos, se habla muchas veces de amor. Utilizan es cierto, una expresión normalizada, es por el mucho amor que tenía mi primo, tuvimos ayuntamiento carnal movidos por la debilidad humana, que me llama mucho la atención. Es una traducción de La prima se la rima. Básicamente, sí. De hecho, es una dimensión que podremos trabajar en el futuro, la paremiología, el estudio de los refranes, el folclore. Este tipo de matrimonios aparece también. Hay refranes relativos a este tipo de matrimonios y también a matrimonios, a cómo se tendía el matrimonio en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, que es: el que lejos va a casar, va engañado, va a engañar. Al fin y al cabo hay un sustrato de es mejor casarte cerca, ya no digo que sea entre parientes, es mejor que casarte cerca porque la incertidumbre que puede generar, bueno, es mejor que prietas a las filas, ¿no? Sí. Y había otro refrán, este del siglo XVIII, que es curioso porque se decía: más vale comprar la sangre que venderla a la hora de maridar, de casarse. Comprar la sangre era comprar una dispensa, antes que vender tu hijo o tu hija a una parentela externa. Claro. Y fíjese qué curioso, ¿eh? Más vale comprar la sangre que venderla. Claro. Y era muy criticado ese tipo de comportamientos, ¿eh? Tal cual. Contra esto de los matrimonios arreglados por dinero, existía el concepto de robar la novia. En algunos casos lo que pasa, claro, que es que introducía dentro de esas comunidades rurales un factor de desestabilización muy crudo. Porque robar la novia implicaba romper estrategias que a lo mejor acabar el negocio. Efectivamente, sí. Y romper estrategias que a lo mejor habían sido elaboradas poco a poco en las últimas 2 o 3 generaciones. Y es llamativo. La existencia era muy minoritaria, pero sí que hay en la documentación información sobre ese rapto de mujeres. Rapto de mujeres, que era, bueno, pues por aquel entonces lo que podríamos hoy pues decir, triunfaba el amor. Bueno, triunfaba de aquella manera. Fernando Manzano, profesor de Historia Moderna. Próximos estudios, ¿esto ahora acaba aquí o hay un más allá? Vamos a continuar incidiendo en el tema del matrimonio entre paréntesis aquí en Asturias, y también la presencia de esto tal vez del interés, la presencia de este tipo de matrimonios en la prensa periódica española y a nivel estatal, porque aparecen de manera recurrente, generalmente para criticarlos, como un comportamiento que ellos denominan, algún periodista denomina, de gentes alucinadas. Pero en el siglo XIX, sobre todo, hay una discusión muy importante. Comienza el higienismo, se empieza a sospechar desde el punto de... Claro, estamos hablando del siglo XIX, que desde el punto de vista genético es posible que estos matrimonios, ellos no hablan de genes recesivos, pero sí que pueden degenerar la raza, como se comienza a decir en los años 60, 70, 80. Y en los próximos meses nos vamos a dedicar a leer los periódicos, desde 1780 hasta 1900, para ver
qué es lo que pasa. Claro, claro. Bueno, pues aquí estaremos para que venga a contárnoslo, que me parece un tema, bueno, pues tremendamente interesante y que se pierde, bueno, pues en la tradición oral, ¿no? Lo que usted decía, su madre o su abuela podrían decir el nombre de toda la genealogía para atrás, varias generaciones, los chavales de ahora no, sin duda. Pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Bueno, no queremos desanimarles de cara a San Valentín, pero tampoco hagan la pregunta ahora cuando acabe la entrevista, digan, ¿y con quién se casó mi tatarabuela? No, mejor déjenlo, ya no hay vuelta para atrás. Nos vamos a publicidad y volvemos pues dentro de un momento. Vamos a hablar de arte, en este caso de obras que se exponen y muy buenas en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el programa en esta noche de martes, vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de arte, porque el Museo de Bellas Artes de Asturias acoge, bueno, pues desde el pasado día 31 de enero y hasta el 31 de marzo, bueno, pues una muestra que lleva por título Litomorfologías Almas Negras 3 y cuyo autor se encuentra esta noche con nosotros. Se trata del pintor y litógrafo Francisco Velasco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, contento de volver a exponer en el Bellas Artes. Sí, realmente pues estoy muy contento. Siempre es una oportunidad que se te da. Hacía ya unos... Es la tercera vez que expongo, pero la última fue hace 26 años. Luego, bueno... Una vuelta a casa, ¿no? Sí, sí, es un poco una vuelta a casa, sí. Claro, una sí vuelta a casa, no por Navidad en este caso, pero bueno, pero sí en el museo. ¿Se ha encontrado un museo muy cambiado? ¿Lo conocía después de la ampliación? Sí, sí, sí lo conocía. Lo que más ha cambiado del museo ha sido todo el sistema ya de programación, el cambio con el nuevo director, yo creo que ha sido fundamental y ha sido impresionante, ¿no? Porque las cifras están ahí, aparte que no, las cifras no lo dicen siempre todo, también depende de la calidad de los programas museísticos que lleves a cabo, pero desarrollan una actividad realmente envidiable, con personas, con profesores, con niños, tienen una diversificación que lógicamente va atrayendo, pues eso, como decís vosotros, nichos de público. Efectivamente, efectivamente. De un tipo y de otro. Claro. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que es la exposición en sí. Litomorfologías, Almas Negras 3. Almas Negras 3 sonaría casi a película. Ya. Y litomorfologías a un palabrote raro, ¿no? Raro, un poquito, sí. Sí, bueno, el origen del título es el siguiente. Litomorfología es porque la base de toda la exposición está en torno a la litografía como técnica base. Sí. Lo que pasa es que se combina con otras técnicas, por ejemplo, el grabado o la impresión digital. Correcto. O también se combina con la serigrafía. Entonces, todas las obras que hay ahí, al menos de base, llevan una parte litográfica, o bien son totalmente litográficas, bien sobre piedra o bien sobre plancha. Y lo de morfologías, la palabra lo dice, es porque se presentan, digamos que, diferentes formatos, diferentes combinaciones, diferentes propuestas, que van desde lo bidimensional, lo tridimensional, sí. es decir, que hay una variedad en ese sentido de contextos de la obra. Almas Negras 3, bueno, es un título que utilizó por primera vez la doctora en Historia del Arte, María del Mar Díaz, cuando estaba haciendo las primeras litografías, absolutamente las primeras, que eran lógicamente en blanco y negro, porque entrar luego en el color era muy complejo, hace ya muchos años, y me gustó el título, de tal forma que luego lo volví a aplicar una segunda vez en una exposición precisamente en el museo también, la segunda, que era exclusivamente obra gráfica, y donde ya se presentaban obras en color, porque estaba yendo a Flandes, a Bélgica, a hacer litografía, y a su vez en litografía Viña de Gijón. Entonces había una parte de obras que eran en blanco y negro, y otra parte en color. Entonces, el capítulo dedicado a las de blanco y negro decidí utilizar el título de Almas Negras 2 porque me gustó siempre. Aquí realmente la exposición no es que sea todo negro, son negros y blancos en su mayoría. Eso, hay que entrar en los matices, en las gradaciones del color y en muchas más visualizaciones, ¿no? Pero en su mayoría, si tú lo miras, es un componente negro que, bueno, no es
un color triste. El negro es un color profundo, pero no triste, es uno de los colores más bonitos. Sí. Y en gráfica es, digamos, el factotum, es el color por excelencia de la gráfica, es el negro. Ya desde Gutenberg, que tenía problemas con conseguir un negro. Claro. Si entráramos en la historia del color negro sería apabullante, ¿no? Porque es realmente interesantísimo. Es un color de lujo. No era un color sobrio, como decían, y hago este paréntesis porque la gente lo asocia, por ejemplo, todavía me lo comentaba el otro día alguien del gremio vuestro, bueno, es que la época del 16, del 17, el negro pues era la corte española y tal. Dije, no, te has equivocado. Felipe III, Felipe IV, que dice el poema siempre de negro hasta los pies vestido. Sí, pero eso era mentira. Eso es absolutamente mentira. El negro que utilizaban ellos era el color más caro que había entonces, más que el púrpura. Sí. Y porque el negro hasta entonces no se había sintetizado lo suficiente, o fijado, perdón, Sí. sintetizado no. Y al raíz del descubrimiento de América, una planta que se llamó el palo de Campeche, concretamente, que se hacían ricos con ella, era más caro que el oro, pues a partir de ahí empezaron a utilizar el negro. Entonces era un color de la corte, era un color de lujo, y los negros se tenían, porque hasta entonces lo que se hacía de negro se volvía rápidamente pardo, era todo pardo o marrón. Entonces los negros auténticos, tal, que luego lo adoptaron muchas órdenes religiosas, y en el fondo es un símbolo de prestigio y de carestía. Y los sacerdotes, no es por respeto, ni es por... Luego en la tradición cultural cristiana, lógicamente está asociado a los ritos de la muerte y demás, pero no, el negro es un color complejo de hacer y muy difícil. Y tremendamente elegante. Y tremendamente elegante a su vez, porque ese negro de la corte española se contrastaba con los bordados de Flandes. Entonces había ahí un juego que no es mi obra, pero casi si te fijas los recuerdos, no buscaba nada de eso, pero quiero decir que cuidado con el negro, que no tiene para nada. Claro. En la cultura popular puede, pero en artes gráficas es el color por excelencia y es el más difícil y es el que define la obra, lógicamente. Cuando se hace color, en la litografía industrial antigua y demás, pues el negro era el último color que se imprimía y era el que definía la estampa y el que definía todo. Claro. Bueno, hablaba usted antes de Bélgica, me hacía gracia porque se refería a usted como Flandes. Me acuerdo la primera vez que nosotros le entrevistamos, en la primera temporada de este programa, usted me habló de Bélgica, había estado allí, bueno, pues perfeccionando su obra, me corrige si me equivoco. ¿Usted en dónde expuso la pica en Flandes? Bueno, sí, está mal decirlo, un poco sí, porque me admitieron, porque presentaba proyectos durante 13 años, no era fácil. Y fui el primer español que aterrizó por allí en el Franz Masereel Centrum, que era un centro dedicado exclusivamente a la gráfica. Sigue siendo un centro de características únicas en el mundo, porque no es que se vaya masivamente. Te seleccionan, bueno, ahora ha cambiado ya mucho todo, Te seleccionan y realmente iban 5, 7, 8 artistas con sus familias, te daban tu bungalow, tu casa, perfectamente amoblada, estaba considerado que fueras con niños, tenían su foso de arena, tenían su pista para jugar, tenían sus bicicletas, o sea, estaba concebido para que el artista estuviese, digamos, era una urbanización, un entorno, una urbanización cerrada, y en el centro del todo estaban los talleres, grabado, serigrafía y sobre todo litografía, porque esa zona tenía una enorme tradición histórica de impresión litográfica, aparte de lo que es Flandes, que lo que supuso ya desde el Imperio Español, sobre todo, que Felipe II imprimió toda la vida allí, en Plantin Mogoetus y todas estas imprentas. Entonces ahí se hizo ese centro con esas características. Y elegían, no tenías por qué ser exactamente artista gráfico, que yo entonces no era más bien pintor, sino lo que buscaban era pintores, escultores, gente que quisiera participar de la gráfica, sobre todo. Yo lo que pasa es que a mí me enganchó tanto que al final me fui dejando la pintura y vi un campo muy grande en la parte gráfica, sobre todo la litografía, porque es muy pictórica. Claro. Posiblemente si fue el grabado nunca me hubiese dedicado exclusivamente al grabado puro y duro. Pero la litografía sí, porque es una técnica muy pictórica, me permitía trabajar con color y bueno, también me daba esa posibilidad de acceder a ese centro y compartirlo, porque era totalmente internacional, con gente pues, japoneses, americanos, alemanes, y todavía hoy conservamos correos, muchísimo en redacción. Y luego ya con el tiempo se llegaron a hacer exposiciones allí, aquí, fuimos de intermediarios. Bueno, volvemos a Almas Negras 3. Vamos a ver, me comentaban mis compañeros de informativo. La mayor parte de las obras presentes, esto me llamó la atención, aluden a problemas y situaciones sociales complejas, así como la actual toma de decisiones políticas. ¿Cómo podemos traducir esto? Pues bastante sencillo. Te contesto esta parte. Sí.
Eso es una parte de las obras, no son todas. Una parte de la exposición van en este carácter. ¿Y por qué son? Porque son realmente temas, se puede apreciar en los títulos. Migraciones, hay una serie completa de obras que se titula Migraciones, otra se llama Retablo, ahora te puedo explicar por qué, otra se llama Fronteras, y hay una más específica, muy política, que es una instalación grande de 352 latas y se titula Europa, Europeos, duelo a garrotazos. El título este lo tomo de la pintura negra de Goya, sí, duelo a garrotazos, porque realmente lo que representa son dos grandes franjas rectangulares que se estrellan entre sí. En la parte superior son mapas de Europa de diferentes formas, que simboliza un poco la Europa institucional, la Europa política, y la parte inferior es la Europa social, son figuras, son personajes humanos. Entonces ahí esos dos bloques, digamos, chocan, se estrellan, saltan partes por el espacio, y de ahí es aludiendo un poco a las tensiones y las diferencias que hay entre lo que es la Europa de las instituciones y la Europa del ciudadano de a pie, que muchas veces vemos que no se contradicen totalmente y que no están en el... La serie, por ejemplo, la obra, por ejemplo, titulada Fronteras, bueno, pues es una obra grande, larga, son una serie de personajes que van en direcciones y en sentidos opuestos, y al final se encuentran en una parte de la estampa que está en relieve, en 3D, con unos pliegues, y se encuentran ahí en una zona laberíntica perdida, y simboliza un poco pues, estas situaciones de desplazamientos enormes que hay y que posiblemente veremos. Lo que es la serie Migraciones no es porque exclusivamente busque lo que es la masa de gente migrando, sino más bien esa migración que hace cada individuo de forma personal, porque el que migra, aunque vayan en un grupo, no son un grupo, cada uno va con su problema, con su circunstancia, entonces están metidos en un fondo oscuro, mimetizados casi, a veces salen a la luz, y es una secuencia continua de franjas oscuras, claras, luz, oscuridad, y buscando esa sensación de siempre de que avanzas, retrocedes, y nunca te sabes muy bien dónde tienes el destino, ¿no? Y es una sensación que vemos y que veremos. Yo el tema migraciones comencé a utilizarlo ya hace muchos años a raíz de un reportaje que vi unos reportajes que seguí, y además los guardo, de Sebastián Salgado, el fotógrafo, que hizo unos reportajes sobre todo de África y de ciertas zonas, de la serie Migraciones de América también y tal, impresionante, y me impresionó la fotografía, era en blanco y negro, me impresionó muchísimo. Y siempre dije, este tema es precioso, en obra gráfica, y algún día lo iré desarrollando, y luego pasaron muchos años y luego, bueno, son cosas que te quedan ahí, pero al final salen. Uno de los deberes, vamos a entrecomillar la palabra deberes, del artista es provocar para que haya reflexión, quiero decir, sobre todo en el tema este de la migración, denunciar para que haya una reflexión del visitante, del espectador. Yo lo utilizo porque siento esa necesidad de hacerlo y de reflejar eso. Te decía que era una parte de las obras, hay otras que son puramente formales y abstractas, donde bueno, me recreo más en la parte compositiva, en la parte plástica, en la parte de, digamos, de mostrar la litografía y los recursos que con ella puedo hacer. Pero esta parte social siempre la he tenido un poco. No se trata tampoco de que reproduzca figurativamente tanto las figuras, muchas veces son esquemáticas, son simbólicas, ¿no? Son simbólicas dentro de la litografía, lo que sigue dominando es la litografía. Pero sí me interesa siempre esa faceta. Hay artistas que sí, artistas que no, pero eso depende un poco que sientes la necesidad de hacerlo. Pero esa actualidad sí me gusta en el arte, porque si no nos quedaríamos muy anclados siempre. Yo, de hecho, soy muy heterodoxo con la estampa, pues soy heterodoxo con los temas, es decir, no tengo por qué dedicarme a estar haciendo una ortodoxia pura de lo que es el grabado, de lo que es la litografía, es decir, puedo llevarlo a otros campos. Lo mismo que saco la estampa de la bidimensionalidad y lo llevo a la tridimensional, buscando esa ruptura también, ¿no? El momento de un artista, ejemplifiquémoslo en usted, ¿es evolutivo constantemente? Quiero decir, no es lo mismo el Velasco que tenemos hoy que el que tendremos, por ejemplo, dentro de 2 años o 3. Es evolutivo, sí, totalmente, y eso sí que creo que tiene que ser evolutivo. Y repetirse a ver, siempre hay unas constantes que seguramente manejas, pero tiene que ser siempre evolutivo, y es complicadísimo, porque buscar evolución, en mi caso, en la gráfica, pues fue lo que me está llevando a terrenos nuevos.
ahora he introducido en esta exposición, cosa que no había introducido hasta ahora, la impresión digital, pero como herramienta, es decir, porque no tengo herramientas que puedan llegar a esos formatos, pero sigo manteniendo la litografía como fondo, ¿no? O sea, que lo evolutivo siempre, tanto técnicamente como conceptualmente, y como estética y como contenidos. España cuida a sus artistas, cuida a sus creadores. Se lo digo por lo siguiente, y no es un halago gratuito. La otra vez que estuvo usted aquí en este programa, pasados, pues, no sé, 10, 15 días, una persona que es licenciada en arte me dijo: tú el otro día tuviste ahí a Francisco Velasco. Sí. Me dijo: pero Francisco Velasco viene a ser como el Messi de la litografía. Bueno, no lo sé. Es cierto que es una técnica que practica poca gente por varios motivos. Primero, porque hay que tener medios materiales para ello. Ajá. Vamos, si quieres empezar bien tienes que tener piedras, tienes que tener prensas. Sí. Yo tengo un estudio que, gracias a Dios, pues bastante bien dotado. Correcto. En eso, pero eso supone, tienes que salir fuera, y porque viene todo de afuera. Tener contactos y tal, por ejemplo, conseguir piedras, pues es una auténtica proeza. Tienes que tener contactos, gente que te lo facilite, etc. Ese es el punto base número uno. El punto dos es que es una técnica dura, muy difícil. Una técnica normalmente, ya no lo digo yo, lo dicen los expertos, los catedráticos de litografía, pues precisamente de Amberes, de las escuelas de Bellas Artes, está entre 8 y 10 años el dominio de la técnica. Y en el fondo, como he leído algunas veces, como dicen los americanos, esas 30.000 horas de formación que necesita cualquier oficio, desde puede ser a lo mejor hasta el periodístico, hasta el médico, tal. Es decir, necesitas un rodaje bastante tal para decir, bueno, la parte de oficio por lo menos hay que dominarla, y a partir de ahí curas o sanas o pintas o tal. Esta es una técnica dura, porque son muchos trabajos que tienes que aprender de tú solo. Eso, cuando existía la litografía en plan industrial, eso no era así. Un señor era el dibujante, que era ya muy complicado, otro señor era el que editaba, otro el que estampaba, otro el que preparaba las matrices, y claro, cada uno era maestro de su especialidad. ¿Aquí qué ocurre? Tienes que aprenderte al mínimo de cada especialidad para poder desarrollarlo, y eso lleva mucho tiempo. Me decían a mí que en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, de Amberes, en los 2 primeros años se dedicaban a pulir piedras y aprender a enrodillar. Y el primer profesor que tuve yo de litografía, que fue un alemán, y sigue vivo todavía y tengo algún contactos con él, me decía que él, el primer año, sus alumnos en la Escuela Superior de Bellas Artes de Múnich, aprendiendo a usar el rodillo. Porque el rodillo pintar a rodillos es terrible, no es un obse que va a toda velocidad. Y en esta exposición, pues toda la parte que se ve, que parece sencillísima, de esas manchas planas, eso es lo más difícil de conseguir en litografía. Manchas planas con una cierta regularidad, porque el rodillo deja marcas, y hay un montón de recursos, y arcanos incluso ya, para eso lo consigues con el tiempo. Claro. Bueno, para finalizar, se han programado a esta muestra, que como decimos estará hasta el 31 de marzo en el Museo de Bellas Artes de Asturias, se han programado visitas guiadas destinadas a diferentes públicos adultos, así como la edición de una publicación que verá la luz en los próximos meses. Sí, se está preparando, ya está elegido el diseñador, Marcos Recuero, están elegidas las personas que van a escribir, que son María del Mar Díaz, Rubén Suárez y Ramón Rodríguez, un poco desde el punto de vista de la visión de artista-artista. Y está ya en marcha al fotógrafo José Ferrero, y estamos ya iniciando la preparación de un catálogo que esperamos que esté bien, muy bien, y que saldrá, según me dijo Alfonso, el director del museo, que posiblemente a mediados de marzo, a ver si lo podíamos presentar. Sí, una publicación, porque es que no se puede hacer antes, porque muchas obras son específicamente realizadas para el espacio del museo, entonces no las puedes ver hasta que estén montadas. Hasta que estén colocadas, claro, hasta que esté puesto. Pues Francisco Velasco, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, y le invitamos a que la próxima vez, bueno, pues que exponga, bueno, por aquí cerquita, pues que nos avise, y será un placer tenerle de nuevo con nosotros y hablar de este tema, sin duda. Pues muchas gracias a ustedes por considerar la invitación. Por supuesto, y ya lo saben, hasta el 31 de marzo en el Museo de Bellas Artes de Asturias, Litomorfologías, Almas Negras 3. Nos vamos muy rápidamente, volvemos ahora y continuamos con el programa de hoy, porque ya nos espera el profesor Fidalgo. Hasta ahora.
Profesor Fidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todavía sigo empachado. Eso le iba a preguntar, pero antes, como siempre, ya lo tenemos con nosotros, nos saltamos el orden así porque sí. Para finalizar el programa de esta noche, cabecera del profesor Fidalgo. Y me decía él, estoy empachado todavía. ¿Por qué? Porque lleva doblete, porque lleva 2 de 2, en este caso. Ha obtenido 2 veces el premio de Limón, que se trata, bueno, pues, de artículos dulces de la repostería de referencia en Asturias, que no es otra que Camilo de Blas. ¿Estaban buenos los productos? Riquísimos. Bueno, comprenderás que un establecimiento dulcero, o de lo que fuera, que tiene más de 100 años de experiencia, en este caso dulcera, que empieza con unos carballones y termina con unas nueces glaseadas, Esto es. y en ese ínterin hablamos de todo lo hablable, parlable, falatible en la repostería, pues, ¿qué vamos a decir de Camilo de Blas? Si es emblema, enseña, insignia, bandera y pendón de la dulcería asturiana. Sin duda. Como Peñalba, como La Playa en Gijón. Sí, sin duda. Pero bueno, estaban buenos. Riquísimos. ¿Y el azúcar se nota en el cuerpo? No, vamos, yo es que ahora descubrieron que tengo diabetes senil, ¿sabe usted? Vale. Y entonces, pues bueno, tengo que ir, como dicen los franceses, petit à petit. Petit à petit, en este Poquitín a poquitín. No como cuando era joven, que un bombón, no, una docena. Claro. Ahora dice, una docena de bombones, no, uno para hoy, uno para mañana. Bueno, ahí está. De a y poco. descansando los domingos, como cuando se toma digosina. De a poco. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar en materia. Hoy es 5 de febrero y hoy es el cumpleaños de uno de los hombres que tiene más seguidores en las redes sociales en todo el mundo. Se trata del portugués Cristiano Ronaldo, más conocido como CR7, otrora delantero centro del Real Madrid. Uno que jugó en el Madrid, Efectivamente. que ahora marchó para Italia y que ahora pone verde al Madrid. Creo Efectivamente. Que, sí. Con esto quiero decir, es una de las personas más idolatradas en el mundo. Usted, a lo largo de su vida... No me gustó. No, a mí nunca me gustó, pero bueno. No me gusta. Usted a lo largo de su vida, en la niñez, en la juventud, ya en la madurez, ¿cuáles fueron sus ídolos? Y no hablo solo de deportistas, hablo de todo. Ay, madre, ídolos, ¿en qué sentido? En decir, oye, pues si veo, no sé, cogí el periódico, está pasando las hojas, de repente hablan de esa persona, pues voy a pararme a leerlo. Bueno. O cómo me hubiera gustado conocer a esa persona. O... Sí, vamos. Yo, por ejemplo, tuve muchos amores secretos. Sí, hombre. Creo que está su señora viendo el programa. Sí, hombre, bueno, no, ya lo sabe, no. Quizá el amor secreto, hablo de canción. Pues es que, claro, toda la historia es muy historia. Sí. Y mi historia es muy historia. Yo me crié con viejos. En Colunga. Sí. Mi tía trabajaba de empleada en la Unión Social Católica, en el asilo de Colunga, y yo me crié con ella. Vale. Y entonces, claro, yo tuve la suerte de tener siempre a mi servicio 15 o 20 abuelas, claro, que estaban residentes en el asilo. Y una me enseñaba cantares, otra me enseñaba versos, otra me enseñaba cuplés, otras, claro. Y entonces, cuando yo tenía, eso debía de ser 16 o 17, por el año 56, por ahí, aparece una película, El último cuplé, de doña Sara Montiel. Yo ya había visto películas de Sara Montiel antes. La primera película que vi en mi vida, ya trabajaba Sara Montiel y era yo un niño, que era La mies es mucha. Sara Montiel tenía 17 o 18 años de aquella. Y cuando veo El último cuplé, ¿qué es esto? Y si me lo sé todos, me lo sé todos, de todo lo que canta. Y después La violetera, si me lo sé todos. Pero era Sara Montiel tan guapa, tan sugerente y sugestiva. Y yo que me sabía los cuplés, el otro día aquí, no sé, fue aquí hace 2 semanas que canté el Polichinela, bueno, que canté, que intenté, que era. Claro, para mí los cuplés son, como decían antiguamente, lo titulaban el género ínfimo, pero es un género pícaro que encierra verdaderas picardías, en el buen sentido de la palabra, capaces
de superar la censura sexual de la dictadura franquista. Claro, ¿no? claro, de regatear en este caso. Hombre, bueno, hay un viejo verde que lo traigo frito y para que baile tiro del hilito. Yo tiro sin duelo y él me grita más. Cuanto más me tiras, más gusto me das. Claro, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Claro. Por otro, la mujer que sale mala como la falsa moneda, va siempre de mano en mano mi vida y el más tonto se la queda. Claro, entonces yo me sabía todos los cuplés y Sara Montiel, tan guapa, Sí. ay madre, pues fue mi amor secreto. Mi amor secreto fue Grace Kelly. Grace Kelly. Grace Kelly. Grace Kelly, Decíamos Grace princesa Kelly. de Mónaco. La princesa de Mónaco que casó con el príncipe de Mónaco, ¿verdad? Rainiero. Oh, Grace Kelly, guapísima. Conocí a su hija. ¿A Carolina? Estefanía. Estefanía. En el Palace, en Madrid. Estaba yo presentando unas jornadas que organizaba el Principado sobre cocina asturiana. ¿Sí? Y allí estuve, sí, sí, la invitamos a comer y tal. Bueno, bien. Que venía a presentar una canción esta. Y luego los cuplés, también era otro de mis amores, pero no la conocí esa, no lo conocí doña Concha Piquer. Ah, Claro. Luego, pasado el tiempo, cuando vi La venganza de Don Mendo, me la sé entera, casi de memoria, y la interpretaba Fernando Ferrán Gómez, y una protagonista que ya murió, preciosa, con unos ojos, Paloma Valdés. Paloma Valdés. Oh, ya murió, ya claro, una preciosidad. Otro de mis amores secretos. Cuando yo contaba en clase los amores secretos que tenía, en fútbol, yo nunca fui futbolero, Ajá. pero había personajes, Di Stéfano, Puskás y Gento. Esto te lo sabías, lo sabíamos Claro, todos. De la, Claro. Di Stéfano, Puskás y Gento. Una cosa. Yo conocía a Gento. Ah, sí. Sí, de casualidad, pero vamos, a Puskás le vi en televisión y a Di Stéfano también, pero nunca hablé con él, no los conozco. Pero de deportistas yo nunca fui... Nunca fue forofo de... Yo nunca fui deportista. Yo jugaba al frontón. Ah, Y fui campeón de Asturias, de Sí. pelota a mano, sí. Anda. Y jugué campeonatos nacionales en Madrid. Pero claro, en Asturias, por muy pelotaris que fuéramos Sí. comparado con los Con los vascos, vascos, con claro. los leoneses, con los catalanes, no teníamos nada que hacer. claro. Pero bueno, me gustaba el frontón, lo demás no, el fútbol y todo eso no me gustó. Tuve grandes ídolos novelistas. La semana pasada, o la Sí, otra, ya no me hablábamos, acuerdo, aquí sí. hablaba de Camilo José Camilo de José. Cela, estoy ya siendo yo ya más mayor, ¿no? En mi juventud, cuando yo era estudiante, hubo un novelista que un poco nos gustó a todos, que era José Luis Martín Vigil, que había sido jesuita, luego se secularizó Sí, y luego ya tuvo su vida un poco extraña. Joder, había escrito varias novelas muy interesantes y era un poco ídolo, porque era un hombre de pluma muy fácil. Correcto. Y me gustaba. Pero yo no fui. Sí, como autor teatral me gustó muchísimo Juan Ignacio Luca de Tena. Llamándose así tenía que ser bueno. Claro, Juan Ignacio. Y luego, que el otro día dijiste, hablamos de novelas, Sí. y me olvidé, y ahora me acuerdo de ella, que también fue un gran escritor, Torcuato Luca de Tena, tiene una novela que se llama La brújula loca. La brújula loca. Te Vamos la a anotar. recomiendo. Correcto. Es una maravilla. Ujú. Claro, imagínate, la guerra civil, Sí. bombardeo en Santander, en Cantabria. Sí. Un pueblecico ahí al lado de Santander, una familia madrileña que veranea allí. El niño está jugando con otros niños por el pueblo, viene la aviación, lo mismo me da la una o la otra, Sí. bombardean y destruyen la casa. Llega el niño a casa y ve su casa rota, Sí. dice, uy, me han roto la casa. Y papá y mamá no están, se fueron a Madrid con la casa rota y se olvidaron de mí. Y tengo que ir a Madrid a avisarles que la casa está rota y que me olvidaron. Sí. Y entonces inicia un viaje a Madrid, Solo. solo, con 5 añinos. Y ese niño conoce a una niña y a un perro cojo.
que se llama Tres Patas, pero que el perro filosofa y piensa como un humano. Sí. Y entonces el niño se va encontrando situaciones en la vida, Claro. cómo le ayudan, cómo tal. Pues es una maravilla. Pues Cuando conoce a aquel marinero, el Martín Pescador, un marinero en Cantabria, ya viejo, que salía a pescar bonitos, pero claro, tenía que embarbascar el agua. Es decir, echaba el verbasco, que es una especie de atontolinante, para que los peces quedaran grogues y poder coger, porque si no, no eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo le explicaba a este marinero que él había estado en Cuba y se había enamorado de una cubana? Ole. Y entonces le cantaba al niño y le enseñaba a cantar: «Hay tus lunares, los punticos suspensivos de mis pesares». Bueno, es una preciosidad. Pues tengo que apuntarla, voy a apuntar La brújula loca de Torcuato Luca de Torcuato Tena. Luca de Tena. Bueno, Sí. vamos a hablar de más cosas, profesor Fidalgo. Hace unos días, la Candelaria y San Blas. Sí, el día 2 fue la Candelaria, patrona, como sabes, de las Islas Canarias. Sí. Ahí está, en Las Islas Tenerife. Afortunadas. De las Islas Afortunadas, sí, señor. Palmero sube la palma y dile a la palmerita. La Candelaria es el día 2 de febrero, fecha que marca un poco algunas actividades agrícolas. Sí. Por la Candelera, ciruelo y pera. Es decir, es cuando se injerta en los ciruelos y los perales, Los ¿no? perales, en ese la caso. Candelaria, sí. Y luego, el día siguiente, el día 3, San Blas, patrono, obispo, patrono de los que padecemos o podemos padecer afecciones de garganta. Cuenta la tradición, San Blas era médico. San Blas era médico. Era médico, aparte de ser obispo. ¿En qué época? Pues estaremos hablando del siglo III o IV. Y porque a este lo apiolaron Los romanos. en la época de Diocleciano, debió ser. Y a este cuentan que el hombre caritativo y tal, pues intentaba ayudar y curar a quien podía, Como dentro de buenamente su podía, ciencia y tal, sin cobrar y sin tal, a todos los que lo necesitaran. Y cuando lo iban a matar, a justiciar, ya lo llevaban, una madre con un niño pequeño que se le había atragantado una espina de pescado y estaba en ahogo. Y entonces, al pasar San Blas, le pidió: cúramelo, cúramelo. Y San Blas le bendijo y tal, y el niño, en una especie de arcada o de vómito, echó la espina de pescado, libró su garganta, y en recuerdo de eso San Blas se lee así, ¿no? En Gijón se celebra San Blas, se le venera en Jove. Y al igual que hacen aquí en San Blas también las monjas pelayas, se hacen unas galletinas o unas rosquillas que se bendicen, las rosquillas de San Blas. ¿Están buenas? Bueno, son rosquillas normales y corrientes como cualquier rosquilla de confitería, pero siendo rosquillas del santo... Sí, oye, pues algo tendrá. Sí, bueno, ya sabes que la repostería monacal, claro, si a un dulce, que ya de por sí sabe bien, se le pone el apellido, o el genitivo, o el calificativo, llámalo como quieras, de algo misterioso, de algo santificante, pues mejor que mejor, ¿verdad? Claro. No es lo mismo decir: toma este pedazo tocín, decir: toma este tocinillo del cielo. Ahí está. Claro, suena mucho mejor. Toma, una rosquillina, no, una rosquillina de San Blas, que te va a curar bien te va a ir bien para la garganta. Por ejemplo, me asalta la duda. Vamos a ver, cuando usted, vamos a poner bien esto, cuando usted me cuenta la leyenda o la historia de San Blas, ¿esto quién lo transcribe dándole verosimilitud? Quiero decir... Bueno, normalmente ya hay desde el siglo V, VI, el martirologio romano. Hay varios martirologios que van recopilando todas estas historias que normalmente
las exageran Sí. por el aquel de fomentar una mayor credulidad y una mayor... Devoción, quizás. sí, devoción y piedad, sí, sí, tal. Qué santo más santo cuando hace esto y tal, ¿no? No, debió ser por el siglo... En el siglo XVIII, Croisset, un jesuita francés, el padre Jean Croisset, escribió, son 12 tomos, Sí. que luego se han recopilado en 2 o en 12 por meses, lo que se llamó el año cristiano. Sí. Y él fue escribiendo todas las historias, biografías, bla, 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 Sí, bla, sí, bla, sí. bla, exagerando. Claro, claro, claro. Bueno. Curiosamente, esta obra del año cristiano de Jean Croisset fue el primer traductor que tuvo, porque fue traducida al español y editada en Salamanca, el primer traductor español fue otro jesuita, que, aunque nacido en León, era de Colunga. Anda. El padre, José Francisco Isla, Anda. era de Loroñe, su padre era de Loroñe y su madre no, su madre era castellana. Y él nació en Vidanes, nació en León, por eso los leoneses se adjudican en este caso. la patria, ser la patria del padre Isla, pero el padre Isla era de Loroña, de Colunga. Claro, claro. Personaje curiosísimo. Sí. Como buen jesuita y como buen colungués de pueblo, Sí. tenía una sorna increíble, sí, sí. Fue el autor del Fray Gerundio de Campazas en la obra, Sí, tanto, sí, sí, sí. criticando a cómo se predicaba entonces. Por aquel entonces. Pero él tiene una décima. Sí. ¿Puedo decirla? Sí, por supuesto. Vamos Tiene adelante. una décima el padre Isla, que es una norma de conducta. Vamos con ella. Yo la sigo mucho. Y dice así: a un mastín, por más que fiero, le ladran los gozquecillos y entre saltos y brinquillos le andan lamiendo el trasero. Y él, sin mostrarse severo y sin sentirse mohíno, al ver aquel torbellino de perros que le rodea, alza la pata, les mea y prosigue su camino. No te olvides, ¿eh? No me olvidaré, no me olvidaré. Como ustedes no se tienen que olvidar de que este hombre que aquí tengo delante lleva doblete en el tema del limón y está dispuesto a ir a por el triplete, ¿verdad? Como Messi cuando mete goles y el Ronaldo ese. El Ronaldo ese del que Yo hablábamos soy- al principio. Di Stéfano, Kubala, Puskás y Gento. Era... Esteban Kubala, Puskás y Gento. Fueron los ídolos, en este caso, los conocidos. Bueno, vamos con la cartela de limón y a ver qué pasa. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. No lo han visto, pero ha mojado con saliva lo que es la superficie de la moneda. Sí, señor. De la lengua al dedo, del dedo a la moneda. Es decir, coloca neumáticos de agua. Es un estratega este hombre, es un estratega. Porque la saliva, por fuerzas de adhesión, se pega a la moneda y espero que por nueva adhesión se pegue a las moléculas de la corteza del limón. Lo que ella la vida. Creemos en Dios y en la adhesión molecular. Ahí vamos. Ahí vamos. Ya se augura el éxito. ¡Ey! Pecó de confianza, Sí, lanzó por encima de sus posibilidades, no convierte, no transforma en este caso, pero ahí anduvo, ¿eh? Anduvo al poste, yo creo. Esperemos la próxima semana si se me invita a venir. Se le invita, desde este momento se le invita de manera oficial. No pudo ser el triplete, pero bueno, la próxima semana está ahí. Profesor Fidalgo, muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes. Buenas noches, en más este bien. caso. Nos vemos mañana, ustedes les vemos mañana, a partir de las 10 de la noche, aquí en el Y de Asturias Televisión. Gracias por su atención. Hasta luego.